Desde el momento en que Caitlin Clark pisó la WNBA, no solo llegó a la liga, prácticamente la sacudió por completo. Los récords empezaron a caer, los ratings de televisión se dispararon, las camisetas se agotaban en cuestión de horas y las arenas se llenaban como nunca antes. La máxima anotadora en la historia de la NCAA llegó con una expectativa gigantesca, considerada por muchos como la prospecto más mediática que el básquet femenino haya visto. Pero esta historia va mucho más allá de números o estadísticas, también habla de tensión, de orgullo y de una liga que de pronto tuvo que enfrentarse a una nueva realidad. Muchos ya lo llaman el efecto Caitlin Clark, una sola jugadora, una sola temporada, y todo un deporte empezando a cambiar. Incluso antes de que se pusiera el uniforme de Indiana Fever, ya se sentía la reacción dentro de la liga. Durante una entrevista en SportsCenter, la legendaria Diana Taurasi, máxima anotadora histórica de la WNBA y veterana de Phoenix Mercury, lanzó una frase que marcó toda la pretemporada: la realidad está por llegar. Su mensaje era claro: dominar contra jugadoras jóvenes en la universidad es una cosa, pero en la WNBA te enfrentas a mujeres con años de experiencia profesional. Aún así, muchos analistas siguen viendo en Clark una mezcla única del talento de Sue Bird con la mentalidad competitiva de Taurasi, una combinación que podría redefinir el futuro del básquet femenino. No necesariamente fue un comentario con mala intención por parte de Diana Taurasi. Ella misma había pasado por un ajuste durísimo cuando llegó a la WNBA en 2004 y sabía perfectamente que el nivel profesional es otro mundo. Sin embargo, aquella frase terminó cayendo como una bomba en el debate público: la realidad está por llegar. Esas tres palabras se convirtieron rápidamente en el lema de todos los que querían ver a Caitlin Clark bajar de la nube, de quienes pensaban que el hype era exagerado y de quienes creían que los medios estaban coronando a una jugadora que todavía no había demostrado nada a nivel profesional. Al mismo tiempo, los propios medios estaban divididos. Algunos analistas señalaban que Clark estaba recibiendo una atención que figuras ya consagradas como Aja Wilson y Breanna Stewart nunca habían tenido, a pesar de sus campeonatos y premios MVP. Las preguntas eran directas y válidas: ¿por qué Clark aparece en portadas de revistas cuando Wilson ha sido la mejor jugadora de la liga durante años? ¿Por qué las cadenas de televisión de repente se interesan por la WNBA después de décadas ignorándola? Eran dudas legítimas que merecían respuestas honestas, pero también funcionaban como una especie de filtro dentro del propio deporte, insinuando que la popularidad de Clark no estaba del todo justificada y que la liga podría seguir igual sin ella. Sin embargo, los números contaban otra historia: el debut de Clark en la WNBA atrajo a más de 2,1 millones de espectadores, la mayor audiencia para un partido de la liga desde 2001. Y eso apenas era el comienzo, porque durante la temporada 2024 un total de 21 partidos en los que jugó Clark superaron el 1.000.000 de espectadores, algo que no ocurría en ninguna transmisión de la WNBA desde 2008. 16 años sin alcanzar esas cifras, hasta que apareció ella, y cuando los datos se volvieron imposibles de ignorar, la etapa de negación terminó rápidamente, aunque lo que vino después sería mucho más complicado para la liga. A pesar de los golpes y las faltas, Caitlin Clark siguió levantándose una y otra vez. El inicio de la temporada 2024 para el Indiana Fever fue durísimo, apenas una victoria en sus primeros 9 partidos, mientras la novata trataba de adaptarse a la velocidad y la dureza de la WNBA, además de jugar en un equipo que todavía no estaba construido alrededor de su estilo. En medio de ese proceso también llegaron los errores, incluso terminó estableciendo el récord de más pérdidas de balón en una sola temporada y en su debut cometió 10, quedándose a solo una del récord histórico en un partido. Los críticos aprovecharon cada estadística para cuestionarla, pero lo que realmente marcó esas primeras semanas fue la intensidad física dentro de la cancha. Cuando Clark estaba involucrada, el tono del juego cambiaba, con faltas duras, choques constantes y un contacto que para muchos iba más allá del típico trato hacia una novata. Los partidos contra Chicago Sky se convirtieron en el punto más caliente de la temporada, una rivalidad alimentada por la historia universitaria con Angel Reese y que explotó aún más tras la famosa falta fuerte de Chandy Carter. Aquellos encuentros terminaron siendo los más vistos de la WNBA en más de 2 décadas. El duelo de junio reunió a 2,1
25 millones de espectadores en CBS, y apenas una semana después otro enfrentamiento promedió cerca de 2,3 millones en ESPN. No eran solo buenas cifras, eran números históricos. Y ahí fue donde todo se volvió más complejo. Clark era al mismo tiempo la jugadora más golpeada y la más vista de toda la liga, cargando con el peso del rendimiento del Fever mientras recibía más castigo físico que casi cualquier otra guardia. Aún así, rara vez se quejaba. Después de aquella jugada en la que Carter la tiró al suelo lejos del balón, su respuesta en conferencia fue simple: el básquet es competitivo. Cuando también quedó fuera del roster olímpico de Team USA Women's Basketball, lejos de protestar dijo que eso solo le daba más motivación para trabajar. Esa madurez con apenas 22 años era impresionante, aunque también ocultaba el enorme desgaste emocional. Clark estaba jugando más minutos que casi cualquier guardia de la liga, siendo el centro del plan defensivo de cada rival, de cada debate mediático y de cada discusión en redes sociales, mientras el Fever seguía perdiendo partidos. Las faltas no se detenían y la conversación a su alrededor se volvía cada vez más tóxica. Pero mientras toda la discusión y el enojo dominaban el ambiente, algo importante estaba pasando en silencio. Caitlin Clark estaba mejorando, y de una forma imposible de ignorar. Después de la pausa olímpica, la novata del Indiana Fever comenzó a promediar 23,1 puntos por partido en la WNBA, una cifra que en una temporada completa habría sido la segunda más alta de toda la liga, solo detrás de Aja Wilson. Además, hizo historia al repartir 19 asistencias en un solo juego contra Dallas Wings, estableciendo un nuevo récord de asistencias en un partido. Mientras algunos seguían dudando, Clark estaba aprendiendo el ritmo de la liga en tiempo real, y al mismo tiempo la liga empezaba a darse cuenta de que frenarla no sería tan sencillo. Cuando la resistencia dentro de la cancha no logró detener su impacto, la conversación cambió de dirección y se fue más allá del básquet, entrando en un terreno que siempre genera tensión en el deporte estadounidense: la política de identidad. De pronto el debate ya no era si Clark era buena, sino por qué era tan popular. Algunas voces se preguntaban si la atención descomunal se debía únicamente a su talento o también al hecho de ser una jugadora blanca en una liga donde predominan atletas afroamericanas. Otros cuestionaban si el interés repentino de los medios era genuino o si respondía a los mismos patrones demográficos que han marcado la cobertura deportiva durante décadas en Estados Unidos. También aparecía otra pregunta incómoda: ¿los nuevos aficionados estaban llegando porque realmente amaban el básquet femenino o porque finalmente veían a alguien con quien se identificaban? Son preguntas difíciles, pero tampoco son nuevas. Tarde o temprano todos los deportes en Estados Unidos terminan enfrentándolas. El problema fue que muchas veces el debate se volvió demasiado simplista. Los defensores de Clark veían cualquier mención de la raza como un intento de restarle mérito, mientras que sus críticos argumentaban que ignorar ese tema también era una forma de privilegio. Ambos lados tenían parte de razón, pero ninguno mostraba toda la imagen. En medio de esa discusión se perdió el matiz. Clark podía ser al mismo tiempo un talento extraordinario y también alguien que se beneficiaba de ciertos patrones de atención mediática. Y al mismo tiempo, la WNBA podía celebrar el aumento histórico en audiencia mientras señalaba que el foco mediático no siempre se reparte de forma equitativa. Jugadoras como Angel Reese podían ser estrellas legítimas y aún así tener un impacto diferente en las audiencias comparado con Clark. Todo eso podía ser verdad al mismo tiempo, pero el matiz rara vez sobrevive en redes sociales. El debate se volvió más intenso, las posiciones se endurecieron y, en medio de todo, el básquet, los pases espectaculares, los triples desde el logo y los números históricos de asistencias, a veces parecía quedar en segundo plano frente a las batallas culturales que se libraban en Internet. Clark, por su parte, casi nunca entró en esa pelea. Habló de básquet, elogió a sus compañeras y respondió a preguntas complicadas con una calma que parecería propia de una veterana de 10 años, no de una novata. Cuando Indiana Fever comenzó a construir su nuevo proyecto, mantener talento como Kelsey Mitchell dejó claro que ya no estaban pensando como un equipo de lotería, sino como una franquicia que quería competir por campeonatos. Con la llegada de Caitlin Clark, todo cambió, y el inicio de la temporada 2025 lo confirmó de inmediato cuando Clark firmó un triple doble en el primer partido contra Chicago Sky con 20 puntos,
10 asistencias y 10 rebotes, además de convertirse en la jugadora más rápida en la historia de la WNBA en alcanzar 750 puntos, 250 rebotes y 250 asistencias en su carrera. Su impacto también se reflejó fuera de la cancha. Fue elegida capitana del Juego de Estrellas con el mayor número de votos de aficionados en la historia de la liga, más de 1,29 millones, y el evento se celebró en Gainbridge Fieldhouse en Indianápolis, convirtiendo la noche en un momento simbólico para la ciudad y para la propia Clark. Incluso el interés internacional creció, y cuando se anunció su regreso a University of Iowa para un partido especial en 2025, las entradas se agotaron en solo 37 minutos con precios de reventa que superaban los $600, mientras aficionados viajaban cientos de kilómetros para verla jugar. Hubo también una escena que reflejó su impacto cultural. Durante una visita del equipo nacional femenino de Brazil Women's National Basketball Team, fueron las propias jugadoras brasileñas quienes pidieron una foto grupal con Clark, demostrando el tipo de magnetismo deportivo que solo poseen figuras históricas como Michael Jordan, Serena Williams o Lionel Messi. Con el tiempo, la liga entendió que resistirse a esa ola no tenía sentido, porque Clark no le quitó nada a la WNBA, al contrario, le dio algo que llevaba casi 3 décadas buscando, una audiencia masiva y constante que ve partidos de temporada regular, compra camisetas, llena arenas y debate cada jugada en redes sociales. Ese fenómeno ya se había empezado a gestar cuando Clark brillaba en la NCAA con Iowa Hawkeyes Women's Basketball, rompiendo récords de audiencia en el torneo de 2024. El Elite Eight contra LSU Tigers Women's Basketball de Angel Reese reunió más de 12 millones de espectadores, la semifinal ante UConn Huskies Women's Basketball superó los 14 millones en ESPN, y la final contra South Carolina Gamecocks Women's Basketball alcanzó casi 19 millones en ABC, cifras que cambiaron la percepción del básquet femenino en Estados Unidos. Cuando Indiana la eligió con la primera selección del 2024 WNBA Draft, el evento mismo atrajo más de 2,4 millones de espectadores y marcó un aumento de audiencia de más del 300%, mientras su camiseta se convirtió en la de novata más vendida en la historia de la liga, solo superada a nivel nacional por Stephen Curry. Al mismo tiempo, la conversación dentro de la liga también incluyó dudas de algunas veteranas que habían construido la WNBA durante años, pero la realidad terminó mostrando un panorama más amplio. Clark no eclipsó a estrellas como Aja Wilson, Breanna Stewart o Nafisa Collier, sino que amplificó todo el ecosistema del deporte. Incluso cuando la temporada 2025 se complicó por lesiones en la ingle y el cuádriceps que limitaron a Clark a solo 13 partidos antes de una pausa en septiembre, el impacto fue inmediato, la audiencia bajó, las arenas se sintieron menos llenas y el Fever tuvo que luchar con un récord cercano al 500 sin su principal motor, recordando una verdad que el deporte profesional conoce bien: cuando una superestrella cambia el rumbo de una liga, su ausencia también se siente en cada rincón del juego. Desde que Indiana Fever construyó su proyecto alrededor de Caitlin Clark, todo cambió en la WNBA. La temporada 2025 empezó con un impacto inmediato cuando Clark logró un triple-doble ante Chicago Sky y se convirtió en la jugadora más rápida en alcanzar 750 puntos, 250 rebotes y 250 asistencias. Fue elegida capitana del All-Star con récord histórico de votos y el evento se celebró en Gainbridge Fieldhouse. Su influencia ya era global, su regreso a University of Iowa agotó boletos en minutos y hasta el equipo de Brazil Women's National Basketball Team pidió una foto con ella. Clark no solo generó atención, también transformó el negocio del básquet femenino, aumentando audiencias, llenando arenas y elevando el valor de la liga. Su impacto comenzó desde la NCAA con los Iowa Hawkeyes Women's Basketball, donde partidos contra LSU Tigers Women's Basketball de Angel Reese rompieron récords de audiencia. Aunque algunas estrellas como Aja Wilson o Breanna Stewart ya dominaban la liga, la llegada de Clark amplificó todo el ecosistema. Incluso cuando lesiones limitaron su temporada, la caída en audiencias dejó claro su peso. Como ocurrió con Michael Jordan, Roger Federer o Tiger Woods, su presencia demuestra que una superestrella puede cambiar el rumbo completo de una liga.